Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Cálculo de aforo hídrico en actividades de consumo diario habitual y fugas, con la panelista, la ingeniera Sally Reyes Vargas. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas se evacuarán al finalizar la conferencia. Por otra parte, esta conferencia también está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestra panelista, la ingeniera Sally Reyes Vargas. Tiene 23 años de laborar en el AIA. Es coordinadora del programa de gestión ambiental institucional de la IA. Y como parte del contenido que vamos a tratar, sería cuánta agua se desperdicia al día en las actividades que realizan diariamente, cómo calcular el consumo de agua por persona, cuánta agua se desperdicia en fugas. Un tema muy importante en este momento. Sin más, le damos la palabra a la ingeniera Sally Reyes para que inicie su conferencia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y espero que lo que vamos a compartir en este ratito pues sea de mucho provecho para cada uno de los participantes. Voy a iniciar compartiéndoles un pequeño video donde vamos a ver alguna información importante relacionada al recurso hídrico en general. Vamos a hacer un repaso, tal vez hasta por la escuela, ¿verdad? Que vamos a ver el ciclo del agua y otras cosas básicas, pero que tal vez por todos los quehaceres que tenemos diariamente, olvidamos y son de gran importancia para valorar este recurso tan importante que nos viene a dar vida y es parte de nuestro diario vivir y nos brinda salud, ¿verdad? Muy importante. Todos recordamos en medio de la pandemia lo importante que era lavarnos las manos. Entonces, era una actividad que hacíamos constantemente y todavía la hacemos, ¿verdad? Pero no valoramos ese recurso que es tan importante para nuestras vidas. Entonces, los voy a dejar con ese video para que recordemos algunos puntos y sobre todo que repasemos algunas cosas importantes. Por ejemplo, el proceso que hay antes de que en nuestras casas podamos tener agua potable. Y posterior al video voy a compartir con ustedes la presentación con la información importante respecto al desperdicio que hacemos diariamente. Entonces los dejo con el video. Hola, hoy vamos a hablar sobre el recurso más preciado y más importante para todos los seres del planeta: el agua y su ciclo natural. La Tierra. Un planeta con una variedad inmensa, pero todas sus formas de vida dependen de una sola sustancia: el agua. Las 3/4 partes de la Tierra están formadas por agua. Todas las criaturas que habitan este planeta dependen de este líquido. Ninguna sería capaz de sobrevivir sin agua. El agua disponible en el planeta se clasifica en dulce y salada. Esta es la Tierra. Lo que está en color azul es agua, pero en su mayoría es salada y no la podemos consumir. Si comparamos el tamaño de nuestro planeta con la cantidad de agua dulce disponible, tendríamos que esta es la cantidad de agua dulce de la que disponemos. A pesar de que el 75% de la superficie terrestre está cubierta de agua, no toda está disponible para el consumo humano. Del 100% del agua en el planeta, el 97% es salada y está en los océanos y mares. Solo un 3% es agua dulce.
Pero de este 3%, la mayor parte está congelada en los polos. Solamente un 0.5% es agua dulce disponible y se encuentra en los mantos acuíferos subterráneos y como agua superficial en ríos, quebradas, lagos y otros. El agua es vida y muestra de ello es que el 60% de nuestro cuerpo es agua. En un bebé el 80% de su peso es agua y en las personas adultas el porcentaje es hasta el 60%. El agua en nuestro organismo forma el 85% de la sangre, el 90% del cerebro, el 13% de la piel y casi el 70% de los músculos. El agua es un elemento esencial para la vida y para el desarrollo de los pueblos. La utilizamos todos los días, durante toda nuestra vida para actividades de higiene personal, lavar, cocinar, hidratarnos, regar el jardín y trabajo, entre otras. Se ha calculado que un hombre requiere diariamente entre 50 y 200 litros de agua para satisfacer sus necesidades personales y del hogar. Una persona necesita beber 2.4 litros de agua potable cada día para sobrevivir. Somos 2/3 de agua y el agua que guardamos en nuestro cuerpo ha recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. A ese camino se le conoce como ciclo hidrológico. El agua que bebemos ha formado parte de los océanos más profundos del planeta. En cada vaso hay gotas que hemos compartido con otros seres. Cada vez que bebemos nos unimos a ellos como parte del ciclo interminable de agua que sustenta nuestro vivir. Ahora mismo hay 12.000 billones de toneladas de agua concentradas en la atmósfera y circulando por el planeta. Antes de comenzar nuestro recorrido acompañado de una gota de agua en su ciclo, tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene el agua que la hace tan especial? Después de todo, no tiene color, ni aroma, ni sabor. Para averiguarlo, vamos a echar un vistazo al interior de una gota. Esto es una molécula de agua H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cada molécula está conectada a las demás a través de fuerzas eléctricas conocidas como enlaces de hidrógeno. Y estos enlaces son los que hacen del agua una sustancia tan especial. Nuestro planeta es un sistema cerrado. Al igual que este vaso, solo puede contener una cantidad limitada de agua. El agua sabe muy bien cómo transformarse. Sí, la transformación del agua se da a través del ciclo hidrológico, el cual explica cómo este líquido recorre el planeta a medida que cambia del estado líquido al estado gaseoso y al estado sólido. Así es como funciona. El sol calienta los océanos y con su calor hace que el agua se evapore, proceso que conocemos como evaporización. El vapor de agua es transportado por corrientes ascendentes de viento hasta donde el aire es más frío. Entonces, el vapor se condensa en las pequeñas gotas de agua que conforman las nubes. A este proceso lo llamamos condensación. Las corrientes de viento mueven las nubes y cuando se estrellan contra una montaña o cuando las gotas se hacen muy pesadas, estas caen en forma de lluvia, a lo que conocemos como precipitación. El agua se escurre cuesta abajo por las montañas, así van conformando los ríos y lagos, lo que se denomina escorrentía. Cuando el agua puede penetrar el suelo a través de sus poros, pasa a ser agua subterránea que se deposita en los acuíferos. Hay aguas subterráneas que se filtran a poca profundidad y son aprovechadas por las raíces de las plantas y transpiradas por las hojas para regresar a la atmósfera en forma de vapor. A esto se le conoce como evapotranspiración. Este vapor se convierte en nube y es aquí donde el agua inicia nuevamente su ciclo.
sabemos dónde está el agua. Ahora, ¿quieren saber cómo llega el agua a nuestras casas, fábricas y colegios? ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de un vaso de agua? Antes de que el agua llegue a nuestras casas y la podamos consumir, hay todo un proceso de tratamiento. Te invito a conocerlo. Estamos en la planta de tratamiento. Es aquí donde el agua que llega se convierte en agua apta para el consumo humano. Este proceso se conoce como la potabilización y consiste en una serie de pasos a la que se somete el agua para que finalmente pueda ser consumida por el hombre. El agua tal como se encuentra en la naturaleza habitualmente no se puede usar en forma directa para consumo humano o para la industria, por no encontrarse totalmente pura. A su paso por el suelo, el subsuelo o el aire, el agua recoge materia en suspensión o solución como arcillas, organismos vivos como plantas, bacterias, virus y huevos de parásitos, sales disueltas, materias orgánicas y gases. La presencia de partículas coloidales que producen turbiedad y color en el agua obliga a efectuar un tratamiento y control de calidad antes de su empleo por los seres humanos. Es importante resaltar que esta agua trae sustancias o materias extrañas que pueden ocasionar enfermedades graves o incluso hasta la muerte. Por ello, es necesario realizar algunos procesos para lograr la potabilización del agua. El primero de ellos es la captación del agua del río. La captación es una obra hidráulica para el almacenamiento de agua que asegura el suministro a una población. Desde aquí, el agua se transporta o conduce hasta la planta de tratamiento. Se realiza a través de unas líneas de conducción o tuberías de 900 milímetros, desde donde se capta el agua del río, lago o embalse y se conduce hasta la planta de tratamiento. Luego de la captación, el agua es pasada al proceso de bombeo, a través del cual es transportada hasta la planta de tratamiento. Una vez el agua entra a la planta, es sometida al proceso de desarenado. Aquí, en un desarenador, se retienen los elementos medianos como arena y piedras que trae el agua. Antes de que el agua llegue a nuestras casas, hay que limpiarlas y desinfectarlas, es decir, potabilizarla para poderla optimizar. El agua que consumimos debe cumplir con ciertas características. Estar libres de impurezas, microorganismos y tener bajo contenido de sales minerales. Del desarenador sale una tubería que transporta el agua hasta la cámara de entrada de la planta. Aquí, en este lugar, es cuando se da inicio el proceso de la clarificación y la potabilización. En la cámara de entrada, se evalúa primero el caudal de agua que ingresa y se realizan las valoraciones físicas y químicas que trae el agua. A través de muestras se analizan las calidades físicas, turbiedad, color y olor. Una vez se ha hecho la valoración físico-química, se pasa al cuarto proceso que se denomina agregado de químicos. Aquí, a través de un mezclador, se adiciona el reactivo que inicia el proceso físico-químico. Este reactivo es sulfato de aluminio, que es el coagulante utilizado para eliminar la turbiedad y el color del agua. A este proceso se le llama coagulación, es decir, la desestabilización de las partículas coloidales por medio de una reacción físico-química lograda a través del sulfato de aluminio. Una vez desestabilizadas estas partículas, pasan al proceso de floculación, que consiste en transportar las partículas dentro de un líquido para que tengan contacto unas con otras y formen coágulos porosos a los que se le llaman flocs. Cuando estos flocs crecen y adquieren peso y tamaño, pasan al proceso de sedimentación. Aquí, en unos tanques, se espera que estos flocs se vayan hacia el fondo y en la parte superior solamente queda el agua limpia. De ahí, pasamos el agua limpia a la zona de filtrado. Aquí,
El agua pasa por unos filtros que se encargan de quitarle por completo cualquier partícula que hasta este momento se encuentre en el líquido. Una vez tenemos el agua limpia, es necesario todavía someterla a un proceso de desinfección para garantizar agua potable y segura para nuestro consumo. Luego del proceso de filtración, se requiere que el agua tenga la calidad suficiente para el consumo. Por eso, inmediatamente se lleva al proceso de desinfección, en donde se le agrega cloro para eliminar las bacterias y microorganismos que no alcanzaron a ser eliminadas en los anteriores procesos. Ya desinfectada y asegurando que el agua tenga los niveles de potabilización requeridos para el consumo de los habitantes, es transportada a los tanques de almacenamiento de la planta. Ahora tenemos agua potable y para que esta agua llegue a nuestras casas, comercios, industrias, colegios y hospitales es necesario finalmente un proceso de distribución. ¿Sabías que en promedio una familia en Estados Unidos utiliza 48.000 litros de agua al año y que el costo que pagan por cada litro es aproximadamente 14 veces más que lo que pagamos en Costa Rica por ese mismo litro de agua? En nuestras casas tenemos servicios muy importantes como el teléfono, internet, la televisión por cable, pero si reflexionamos un poco, son servicios que, aunque importantes, no son imprescindibles. Podríamos vivir sin ellos. Sin el agua no podríamos vivir. Es un elemento vital e indispensable. Por eso debe ser siempre nuestra prioridad tanto en el cuidado como en el pago oportuno. ¿Sabías que desde el 1950 el consumo de agua en el mundo se ha triplicado? ¿Que el 20% de los habitantes del mundo no tienen acceso a agua de calidad insuficiente? ¿Que el 50% carece de saneamiento? ¿Te has preguntado alguna vez por qué se está agotando el agua? La contaminación causada por los desechos domésticos e industriales, la deforestación y la práctica del uso del suelo están reduciendo notablemente la disponibilidad de agua dulce en el planeta. Con lo importante que es el agua, resulta curioso cómo muchas veces se desaprovecha y malgasta lo que muchos hoy llaman el oro azul. Los malos hábitos y el consumo indiscriminado también son causas que conducen a una creciente escasez de este vital líquido en el planeta. La contaminación del agua es uno de los peores problemas ambientales que la naturaleza sufre hoy. Día a día, el hombre contamina el agua sin tomar conciencia de que ese es un recurso limitado e indispensable para la vida de todos los seres del planeta. El hombre ha cambiado el tono cristalino radiante a borroso marrón del agua. Accidentalmente o a propósito, le ha arrojado millones de toneladas de suciedad. La mitad de los ríos y lagos del mundo están contaminados. Los efectos ya se están viendo. El 80% de las enfermedades en los países en vía de desarrollo están relacionadas con el agua. Entre 4 y 7 millones de personas, la mayoría de ellos niños, mueren anualmente en el mundo por enfermedades ligadas al agua. ¿Sabías que en los Estados Unidos tienen plantas de tratamiento de agua salada porque no tienen ríos limpios? ¿O en que los países europeos los servicios de agua son muy costosos? O que en África tienen países donde los aldeanos caminan hasta 4 horas para conseguir agua, obteniendo únicamente 2 vasijas de agua para las necesidades diarias. O que cada minuto una persona muere en la India por consumir agua contaminada. ¿Cómo valorar algo que siempre hemos tenido con solo abrir un grifo? El uso responsable del agua depende de una sola cosa: que tú y también tú te concientices de que el agua a la que tan acostumbrados estamos, a la que parece que nunca falta,
es un recurso limitado. Recordemos que el agua es esencia de vida y como vida tenemos que cuidarla. ¿Qué sería del planeta sin agua? Sin este preciado elemento, es imposible concebir cualquier tipo de vida. Juega un papel central en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo, crecimiento y la supervivencia de los seres vivos. El agua es símbolo de vida, de crecimiento humano y progreso social. Cuidémosla, es parte de nuestra vida. Perfecto, espero que les haya gustado el video y que hayan conocido algo nuevo, ¿verdad? Ahora vamos a compartir un poquito de información respecto a cuánta agua desperdiciamos diariamente. Nosotros todos los días utilizamos el agua para diferentes actividades necesarias y quizás no hemos sacado el ratito, ¿verdad?, para pensar si lo estoy desperdiciando o no en cómo hago las actividades. Vamos a partir de que los datos que les vamos a brindar son en litros de agua para que sea más fácil. En la presentación vamos a ver siempre una botellita de agua de 1 litro para que ustedes esa cantidad que les vamos a dar, ustedes puedan pensar en esa cantidad de botellas, ¿verdad? Porque es tal vez más fácil que escuchar la cantidad de litros, quizás no tenemos esa visión, pero basándonos en una botellita que ya casi la vamos a ver, vamos a ir calculando la cantidad de litros de agua que estamos desperdiciando en las actividades que realizamos. Entonces, primero que nada, vamos a hablar del lavado de mano. Es una actividad que realizamos todos los días. Como les dije anteriormente, era básico en medio de la pandemia, ¿verdad?, esta actividad. Y pues teníamos 2 caminos para realizarlo. Una, que yo abro el tubo, me mojo las manos, me echo jabón, me enjabono las manos. A veces hasta nos decían que teníamos que cantar una canción, que durar 30 segundos, que durar 1 minuto, en fin, ¿verdad? Y después quitarme el jabón y cerrar el tubo. El otro camino era abrir el tubo, mojarme un poquito las manos, cerrar el tubo, enjabonarme, lavarme bien esas manos, abrir el tubo, quitarme el jabón y volver a cerrar el tubo, ¿verdad? Eran simplemente 2 cosas adicionales, pero el resultado era el mismo. Sin embargo, pues a veces no lo hacemos de esa manera, sino que dejamos el tubo abierto mientras nos estamos enjabonando. Es un consejo que nos han dado por mucho tiempo, nos lo han dicho muchísimo, ¿verdad? Ya todos conocemos ese consejo, pero quizás no sabemos por qué. ¿Por qué nos recomiendan eso? ¿Cuánto estamos desperdiciando en ese lapso? Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Como les mencioné, vamos a imaginarnos la cantidad de litros con esas botellitas, ¿verdad? Esa botella equivale a 1 litro de agua. Entonces vamos a ver. Por cada minuto que pasa el tubo abierto, ¿verdad? Independientemente de lo que esté realizando, aproximadamente salen 8 litros de agua por cada minuto, ¿verdad? Entonces, igual si yo lo tengo abierto por 5 minutos, entonces serían 40 litros de agua, ¿verdad? Ahí ustedes van multiplicando, sumando, restando, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes realiza. Entonces, si yo no cierro ese tubo mientras me estoy enjabonando, esos 8 litros van a salir, ¿verdad?, intactos en cada minuto. A veces yo me las lavo ahí, como decimos popularmente, a la carrera, pero a veces sí duro más tiempo. Entonces eso va a depender de esa cantidad de litros que se vayan a desperdiciar. Igualmente tenemos que considerar que en nuestro país, dependiendo de la zona, a veces tenemos más presión de agua, ¿verdad? Llega en más cantidad y en otras llega un poquito menos. También depende mucho de
cuánto abro yo el tubo, si lo abro en su total capacidad o lo abro apenas un poquito. Entonces, esa cantidad de litros puede variar y es un aproximado, pero es para que ustedes tengan más o menos un dato aproximado. Ok, si yo cierro la llave mientras me estoy enjabonando, lo que se estarían consumiendo serían aproximadamente 3 litros de agua únicamente, ¿verdad? No los 8 litros, ¿verdad? Por cada minuto solamente 3 litros. Entonces, ven la diferencia que hay en simplemente poder cerrar el tubo mientras me estoy enjabonando las manos. Ahora, tenemos que considerar que, por ejemplo, la OMS nos recomienda lavarnos las manos al menos 8 veces al día. Esto no solo por el tema de la pandemia, sino que también evita muchas otras enfermedades, ¿verdad? Ahorita porque todavía estamos recientes con la pandemia, entonces sabemos que es sumamente importante el lavado de manos. Ellos nos recomendaron al menos 8 veces al día. Entonces, esto implicaría aproximadamente unos 64 litros desperdiciados en un solo día, ¿verdad? Entonces aquí vamos a iniciar a imaginarnos 64 botellitas de 1 litro, ya son bastantes, ¿verdad? Ya es un montón de agua que no la estamos aprovechando, ¿verdad? Ahí vimos en el video que una persona aproximadamente utiliza entre 50 a 200 litros de agua al día, ¿verdad? Para realizar sus actividades básicas. Pero vean que en algo tan sencillo como lavarme las manos de una forma inapropiada, voy a desperdiciar 64 litros, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta que no solamente nos lavamos las manos, ¿verdad? Hacemos otro montón de actividades que vamos a ver algunas porque no nos da tiempo de ver todas, pero vamos a ir sumando esa cantidad de litros. Otra actividad que realizamos diariamente es el lavado de los dientes, el cual por lo general lo hacemos de la misma forma en que nos lavamos las manos, ¿verdad? Ya sea que cerramos el tubo mientras nos cepillamos o lo dejamos abierto. Entonces, vamos a ver. Igualmente, considerando esa botellita por cada minuto sin cerrar la llave, ¿verdad? Recordemos que hay entre 8 a 5 litros de agua aproximadamente lo que va a salir en cada minuto. Por lo general, ¿verdad? Los estudios que se realizaron para determinar estos consumos determinan que las personas abrimos más el tubo cuando se trata de lavarnos las manos porque entre más agua sentimos, creemos que nos quedan más limpias, ¿verdad? En cambio, los dientes tendemos a abrirla un poquito menos, ¿verdad? Pero igualmente hay que considerar todos los factores que les mencioné anteriormente para determinar la cantidad de litros. Pero en el lavado de dientes vamos a poner un aproximado de 5 litros por minuto, ¿verdad? Considerando que quizás no abrimos todo el tubo como en el lavado de manos. Por cada minuto, ¿verdad? Puede ser que duremos 1 minuto, puede ser que duremos 5 minutos, ¿verdad? Todo depende de cada persona y eso puede variar. Pero lo cierto es que si yo hago el procedimiento adecuadamente de cerrar el tubo mientras me estoy cepillando, utilizaría aproximadamente 250 mililitros de agua, ¿verdad? Que viene siendo como un vasito, una tacita, lo que todos hemos, digamos, utilizado en un día que no hay agua en la casa, ¿verdad? Y que pudimos por ahí almacenar un poquito de agua. Nos tenemos que lavar los dientes, agarramos un vasito, una tacita y nos lavamos los dientes y nos quedan bien lavados. De ahí es de donde viene el consejo de que nos lavemos los dientes con un vasito en vez de abrir el tubo, ¿verdad? Porque en realidad la cantidad disminuye bastante. A la par de 5 litros, pues ya 250 mililitros es un montón menos, ¿verdad? Ahora, hay que considerar que nosotros al menos nos lavamos 3 veces al día los dientes, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, pero aproximadamente son 3 veces al día, lo que implicaría aproximadamente 18 litros de agua que no se están utilizando bien, ¿verdad?
se está desperdiciando una gran cantidad, no estamos utilizándola racionalmente. Entonces hay que mejorar estos pequeños hábitos y de ahí es de donde vienen esos letreritos, ¿verdad? Que a veces nos ponen en nuestro trabajo, de recuerde cerrar el tubo mientras se enjabona las manos o mientras se lava los dientes. ¿Por qué? Porque si yo lo veo y hago mi propósito para cambiar esa actividad, ¿verdad? Ese hábito que tengo, si yo lucho conmigo misma por 15, 22 días, ya después se me va a hacer un hábito. Entonces ya, aunque yo no lea ese mensaje, ya yo lo voy a hacer inconscientemente. Entonces, ya yo voy a cerrar el tubo, aunque no sea en mi casa, que sea en el trabajo o en casa de alguien, porque ya va a ser un hábito que yo me voy a hacer. Entonces, de ahí es que vienen esos letreritos y esos recordatorios para ayudarnos a mejorar nuestros hábitos y que posteriormente ya se haga algo que hacemos inconscientemente. Otra actividad que realizamos todos los días, ¿verdad? Es bañarnos. A todos nos gusta mucho bañarnos. Eh, Aquí voy a tocar un poquito el tema que también es bastante el consumo de electricidad debido a que en muchos de nuestros hogares existen duchas, ¿verdad? Para calentar un poquito el agua, entonces eso genera también un alto consumo eléctrico y pues también de agua. Eh, Vamos a ver. En una ducha promedio de 10 minutos se extiende a 200 litros de agua, lo que se traduce a 20 litros por cada minuto. ¿Ok? Entonces, si yo duro esos 10 minutos, estaría utilizando 200 litros de agua. Pero si tenemos hijos adolescentes o pequeñitos que les gusta jugar en el agua, ¿verdad? No duran 10 minutos, duran 20 minutos hasta media hora y ahí van sumando esa cantidad de litros, ¿verdad? Es muy complicado manejar esta situación. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta, ¿verdad? Estar un ratito debajo del chorro de agua. A veces nos quedamos pensando, nos quedamos cantando, nos quedamos haciendo algo, simplemente relajándonos y pues esto va a incrementar la cantidad de litros que se desperdician y también hay que poner a la par electricidad, ¿verdad? Eh, el consejo que muchos hemos escuchado es el mismo, ¿verdad? Que cerremos el tubo mientras nos estamos enjabonando, pero es un consejo que a veces es complicado eh, cumplir, ¿verdad? Porque vamos a suponer que yo vivo en Coronado, por ejemplo, que hace mucho frío, que tengo que ir a trabajar, entonces me tengo que levantar a las 4:30 de la mañana, que a esa hora hace muchísimo frío, y va a ser un poco complicado para mí cumplir con ese consejo de cerrar el tubo mientras me estoy enjabonando, ¿verdad? Porque me da bastante frío. Entonces yo podría decir, no, yo la verdad es que ese consejo, por más que me digan, no lo voy a hacer. Y está bien, es entendible, no es lo mismo alguien que vive en un lugar frío a alguien que vive allá en Guanacaste, ¿verdad? Por ejemplo, que hace calor, que ni ducha utilizan, porque no hay problema en poder cerrar el tubo mientras se enjabona. Pero en caso de que no podamos cumplir con ese consejo, ¿verdad? La recomendación sería mejorar el tiempo que yo duro bañándome, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, mañana cuando me voy a bañar en la mañana, voy a calcular cuánto estoy durando. Bueno, duré esos 10 minutos, por ejemplo. Yo voy a tratar de mejorar mi tiempo como en las Olimpiadas, ¿verdad? Ustedes saben que ellos tratan de mejorar su tiempo constantemente para alcanzar medallas, para mejorar sus propios récords, ¿verdad? En tiempo. Igual lo vamos a hacer aquí. Vamos a tratar de mejorar ese tiempo. Una vez perdida, una vez a la semana, que yo disfrute un ratito más, no pasa nada. Pero el problema es que si yo duro 20 minutos todos los días, empiecen a sumar, ¿verdad? Es un montón de agua que se está desperdiciando. Entonces vamos a tratar de mejorar el tiempo que yo dure bañándome.
Y en nuestros hogares, pues la idea es también integrar a toda la familia a digamos, a estas pequeñas olimpiadas en mejorar, porque vamos a ver grandes resultados tanto en el recibo eléctrico como en el recibo de agua, ¿verdad? Entonces ahí vamos a lograr más y vamos a poder involucrar a más personas, ¿verdad? A más familias y pues todos vamos a vernos beneficiados, ¿verdad? Otra actividad muy común es el lavado de los platos, ¿verdad? Que como lo vemos en la fotografía, hay dos formas, ¿verdad? En esta vemos que ella está enjabonando los platos, pero mantiene el tubo abierto. Eso es algo muy común. Y otros pues sí cierran el tubo, otros lo cierran un poquito, ¿verdad? Hay muchas formas de que podemos hacer esta actividad, pero lo cierto es que hay que considerar que en los tubos de la cocina, por lo general, sale mayor cantidad de agua que en el baño, ¿verdad? El tubo es más grande, hay más cantidad. Igual tenemos a veces varias formas, ¿verdad? De abrirlo en gran cantidad, poquito, medio, medio. Entonces, eso va a variar la cantidad de litros, pero vamos a ver cuántos litros salen por minuto, ¿verdad? Serían 15 litros aproximadamente por cada minuto que yo mantengo ese tubo de la cocina abierto. Entonces, todo depende de cuántos platos me toquen lavar, ¿verdad? Si es el mío y un vasito, pues no voy a durar mucho, pero si son muchos, ¿verdad? Porque tuve visitas en la casa, tengo que lavar ollas, platos, vasos, cubiertos, en fin, pues no van a ser 1 o 2 o 3 minutos, ¿verdad? A veces duramos hasta 20 minutos, media hora lavando platos, dependiendo de la cantidad. Entonces, ahí es donde tenemos que valorar que sí vamos a desperdiciar pues bastante, ¿verdad? En este proceso. Y recordemos que vamos a ir sumando porque no es solo esta actividad, sino todo lo que hemos visto anteriormente y otras varias actividades. Otra sería el lavado de ropa, ¿verdad? Que muchas veces lo planeamos 1, 2 veces por semana. A veces si somos muy estresados, ¿verdad? Y no nos gusta ver la canasta llena de ropa, pues lo hacemos hasta todos los días. Pero lo cierto es que sí se consume bastante agua en las lavadoras que se tienen actualmente, que son automáticas, ¿verdad? Que solamente pues echamos todo, apretamos un botón y nos vamos a hacer otras actividades. Eso nos ha venido a ayudar para aprovechar mejor nuestro tiempo, pero también lamentablemente pues es un consumo muy alto de agua. Por ejemplo, vamos a ver que en una lavadora que tiene una carga de 7 kilos de ropa, se estarían consumiendo aproximadamente en todo el proceso entre 42 y 62 litros de agua. Y en una lavadora con una carga de 5 kilos, serían entre 39 y 52 litros de agua. Entonces, bueno, ahí depende de cuántas veces tengo que poner yo la lavadora, ¿verdad? La carga que tiene. Y aquí el punto no es que les vamos a decir no laven la ropa, ¿verdad? No. Eh, el principal consejo es aprovechar la capacidad que tenga mi lavadora. Porque a veces se me ocurre que, bueno, necesito este pantalón, quiero ponerme ese pantalón, entonces voy a lavarlo y voy a poner la lavadora, digamos que tengo una carga de 5 kilos, pero voy a echar solo un pantalón y voy a consumir 52 litros de agua para lavar un pantalón, es bastante, ¿verdad? Es demasiado. Pero si yo aprovecho esa carga y echo el pantalón que necesito o que quiero, pero voy a echar otras cosas, esos 52 litros van a ser bien aprovechados. Entonces, la idea es coordinar bien, ¿verdad? El proceso de lavado en mi casa. ¿Qué días, con qué cantidad de agua, digamos, es la capacidad de mi lavadora y poder aprovechar la carga en su total capacidad para que esos litros que se van a consumir pues sean bien aprovechados, ¿verdad? Que no vaya a ser un montón
por una camiseta que necesito, ¿verdad? Porque ya pensar en lavar una camiseta con 52 litros de agua es demasiado. Para eso mejor lo lavamos a mano y tal vez nos va un poquito mejor, ¿verdad? Ahorramos más. Entonces, ese es el consejo en el lavado de la ropa principalmente, porque a veces pues gastamos más de la cuenta sin analizar que sí podemos mejorar un poquito. Viendo todos estos datos, ¿verdad? Vamos a pasar al tema de cuánta agua consumimos por día, cada uno de nosotros. Como lo vimos en el video anteriormente, ¿verdad? Se estima que son entre 50 a 200 litros por persona. La OMS ha indicado que para que una persona cumpla con todas sus necesidades básicas requiere 100 litros de agua, ¿verdad? Ya si se pasa de los 100 litros, ¿verdad? Puede ser que ya haga más actividades, ¿verdad? Pero digamos actividades necesarias como bañarnos, lavarnos los dientes, cocinar, lavarnos las manos, ¿verdad? Las actividades necesarias para pues sobrevivir y para estar aseados y saludables, ¿verdad? Y ya nosotros utilizamos más cantidad por otras actividades que realizamos. Por ejemplo, en nuestro país se considera que las personas utilizan aproximadamente 180 litros por día para realizar sus actividades normales, ¿verdad? Ya no solo básicas, sino todo lo que realizamos, que ya podemos incluir muchas otras cosas. Eso es lo que se consume en nuestro país aproximadamente. Sin embargo, pues hay personas que no tienen esa conciencia y obviamente no consumen esos 180 litros, sino que sobrepasan ese monto, ¿verdad? Ese dato. En promedio, una persona consume 3.8 metros cúbicos al mes, ¿verdad? Ya aquí vamos a iniciar a ingresar el dato de metros cúbicos porque así lo vemos en nuestros recibos. Entonces, para que sea un poquito más fácil, es casi 4 metros cúbicos por persona. Entonces, vamos a ver cómo calculamos el consumo de agua en nuestros hogares. ¿Ok? Para que ustedes vayan sacando calculadoras o pensando, ¿verdad? Cómo estamos en nuestra casa. Ok, vamos a partir porque un metro cúbico son 1000 litros de agua, ¿verdad? Entonces imagínense siempre esas 1000 botellitas de agua. Eso viene siendo un metro cúbico. Un litro serían 4 vasos llenos y un metro cúbico serían 4000 vasos llenos, ¿verdad? El consumo promedio por persona, para que sea un poquito más fácil de calcular, lo vamos a dejar en 4 metros cúbicos. Ok, vamos a cerrar ese 3.8 a 4 metros cúbicos por persona al mes. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a multiplicar la cantidad de personas que vivimos en mi hogar por esos 4 metros cúbicos y ahí vamos a sacar un promedio mensual del hogar. Entonces, por ejemplo, si en mi casa vivimos 4, serían 16 metros cúbicos de agua, lo que debería venir aproximadamente en el recibo. Si yo veo que estamos en ese monto o en ese dato, ¿verdad? Por debajo o ahí o un poquitito más, pues estamos bien. Pero si yo veo que son 30 metros cúbicos, por ejemplo, y somos 4, algo está pasando, ¿verdad? Hay que prender alarmas y buscar soluciones porque estamos gastando más de la cuenta. Entonces podemos empezar por revisar todas las actividades que les mencioné anteriormente, qué podemos mejorar, qué podemos hacer para bajar este consumo y buscar, ¿verdad?, llegar a ese promedio de consumo en el hogar. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces, por más que ya yo mejoré esas actividades, esos hábitos en mi núcleo familiar, aún así yo sigo viendo que existe alto consumo. Entonces puede ser debido a algo que a veces no le damos la importancia necesaria, que es el desperdicio que se da en fugas. A veces vemos una pequeña fuga y no le damos importancia ni la reparamos
rápido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos una fuga como esta, ¿verdad? Que es muy pequeñita. Una llave de chorro con goteo pequeño es una gotita que si yo pongo mi mano debajo de esa gotita y me cae, es insignificante, yo no veo que sea gran cosa, entonces yo digo, ay, sí, tengo que arreglar eso, pero un día esto lo hago. Y esa gotita, si yo me pongo a almacenar la cantidad de gotitas que salen, ¿verdad? Entonces vamos a tener que en un día yo puedo estar desperdiciando aproximadamente 5 litros de agua, ¿verdad? Esos 5 litros que serían maravillosos un día que no tenemos agua, por ejemplo. En una semana serían aproximadamente 30 litros de agua y en un mes serían aproximadamente 129 litros de agua. Entonces, si nosotros sumamos estos 129 litros más los desperdicios que podemos hacer en otras actividades, ya obviamente me va a incrementar bastante mi recibo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que mejorar también en el tema de la atención rápida de fugas. Porque ¿qué es lo que pasa? Las fugas lamentablemente no se quedan pequeñitas, ¿verdad? Son como los niños, ellos van creciendo y ya entonces empezamos a ver que ya no es una gotita, sino que ya vienen varias gotitas juntas que van saliendo de la llave. Y ya vemos un goteo casi continuo como lo vemos ahí en la fotografía. Y esto implica en una hora un desperdicio aproximadamente de 4 litros de agua, ya en una hora, ¿verdad? Anteriormente en un día eran 5 litros, ya este tipo de fuga son 5, casi 5 en una sola hora. En un día serían aproximadamente 91 litros de agua, en una semana ya serían 662 litros de agua. Imagínense 662 botellitas como esas, ¿verdad? Y en un mes ya serían 2.600 litros de agua. O sea, ya serían casi 3 metros cúbicos de más en el consumo de mi recibo mensual. Entonces, y ahí podemos seguir viendo datos, ¿verdad? De cómo esa fuga va creciendo, porque ya les digo, no se queda pequeña, después ya casi que parece que el tubo queda abierto permanentemente, ¿verdad? Porque ya sale un chorrito, entonces imagínense que eso va aumentando, ¿verdad? Se llegan a veces hasta 9.500 litros de agua en desperdicio solo en fugas, casi 10 metros cúbicos en el recibo. Entonces eso obviamente nos va a alterar nuestro recibo y no lo veamos solamente por la parte económica, sino que tenemos que considerar que, como ya vimos en el video, igual los problemas del agua son bastante serios. Hay muchos países que no tienen la dicha que sí tenemos nosotros de contar con agua en gran cantidad y que tenemos agua potable en muchos lugares de nuestro país. Y podemos abrir el tubo en cualquier lugar, tomarnos un poquito de agua si tenemos sed o tenemos que tomarnos una pastilla o en fin, ¿verdad? Hay lugares donde no es así, que tienen que comprar agua embotellada para consumirla. Hay lugares donde, bueno, ustedes vieron en la India, ¿verdad? El problema. Entonces, es precisamente para poder extender en nuestro país ese beneficio que tenemos, dejarle a las nuevas generaciones, a los niños que vienen, por eso el video fue hecho con niños, porque queremos que también ellos tengan la conciencia desde pequeñitos de la importancia de cuidar este recurso tan importante y sobre todo pues alargar, ¿verdad? Su vida útil. Es como cuando estamos enfermos, ¿verdad? Vamos al doctor y nos dan medicamentos para alargar nuestra vida y nuestra calidad de vida, mejorarla. Estos consejos y estas pequeñas cositas que podemos mejorar es precisamente para alargar un poquito este recurso tan importante, tan necesario y que gracias a Dios tenemos en abundancia todavía en nuestro país, pero que sí ya vemos, ¿verdad? Varios problemas de abastecimiento en algunas zonas de nuestro país y, por ejemplo, les comento que
en varios lugares del sector del área metropolitana se abastecen de agua que viene, por ejemplo, desde Orosi de Cartago, porque ya los ríos, ¿verdad? Y no es una mentira para nadie, que hay en el área metropolitana están muy contaminados, entonces es casi que imposible decir que vamos a poder tomar agua de ahí para poderla distribuir en el área metropolitana. Entonces hay que hacer todo un proyecto, ¿verdad? Para poder traer agua desde otras zonas alejadas. Imagínense desde Cartago que viene hasta San José, entonces obviamente eso ya se hace más complicado y pues es una lástima que lo desperdiciemos, ¿verdad? Sin valorar la distancia que recorre, el proceso que lleva y los consejos pues yo veo que son bastante sencillos y es simplemente pues mejorar un poquito. Entonces, bueno, de mi parte sería esta la presentación que quería compartir con ustedes. Y bueno, voy a dejar de compartir por si tienen alguna consulta o alguna pregunta, pues con muchísimo gusto aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias a la ingeniera Sally Reyes por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Veo que ya tenemos dos aquí en la plataforma. Doña Diana López, no sé si realmente si es consulta o no, porque no viene de signo, pero dice, ¿existe estudios de AIA donde se ha evaluado los consumos de agua potable dependiendo de la estratificación de ingresos familiares y cuál es la capacidad de pago de estas divisiones? Creo que es como comentario. Ok, bueno, sí, el AIA sí tiene tarifas diferenciadas, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, un negocio o una casa, ¿verdad? Sí tiene sus tarifas un poco diferenciadas, igual dependiendo de la zona, ¿verdad? Por ejemplo, los que cuentan con agua de asadas es muy diferente, ¿verdad? Porque obviamente el acueducto es mucho más pequeño, la cantidad de personas que se abastecen es más pequeño, entonces de ahí es que vemos que los que tienen asadas pues pagan mucho menos que los que sí tienen agua de la IA, ¿verdad? Pero sí se ha realizado esa evaluación, ¿verdad? Dependiendo de las personas. En cuanto, digamos, ya en la parte social de decir, bueno, ellos viven, por ejemplo, no sé, en Atillo, ¿verdad? E ir a ver si ellos pueden o no pueden pagar, pues sí, ya es una tarea muy compleja que lamentablemente pues no se ha podido hacer, ojalá en algún momento se pudiera realizar, de poder pues valorar, ¿verdad? El mejorar o cambiar un poco la tarifa para esas situaciones, ¿verdad? Que muchas veces se dan, pero pues sería algo positivo en algún momento poderlo realizar. Tenemos otra consulta, don Kevin Alberto Ávila. ¿El AIA mantiene algún plan de mejora con respecto al desperdicio de agua en zonas residenciales de rango social bajo a medio alto? Por ejemplo, un sistema simple de cosecha de agua de lluvia. Bueno, en este momento le puedo mencionar que se han hecho algunos proyectos en algunos colegios, sobre todo, ¿verdad? En cuanto a cosecha de agua de lluvia. Por ejemplo, conozco en el Monseñor Sanabria, que está ubicado en Desamparados, se hizo un proyecto para que los servicios sanitarios se abastecieran de agua de lluvia y así bajar el consumo. Sin embargo, ya digamos en residenciales y esas, digamos en otras zonas, no, es un poco complicado, ¿verdad? Poder, pues abarcar ese tipo de proyectos. Sin embargo, pues sí, siempre tratamos de hacer la recomendación y por ejemplo, tengo un compañero que les puede brindar digamos, una guía, consejos, ¿verdad? De qué opciones se podrían realizar, pero digamos, como tal, no tenemos esos planes todavía establecidos dentro de la institución porque pues sí sería un poquito complejo. Sí se han hecho algunas iniciativas, pero sobre todo en colegios, en escuelas, para poder pues promover ese tipo de actividades que sería pues de gran beneficio para el consumo de agua en general. Bueno, creo que esas eran las consultas que teníamos por el momento.
Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron esta tarde con nosotros. Gracias a la ingeniera Sally Reyes por la excelente conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y le doy la palabra a doña Sally para que dé unas palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, no, primero que nada agradecerles a todos el tiempo, ¿verdad?, que sacaron para escucharnos. Espero que haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes y que puedan pues compartir la información que se transmitió el día de hoy, porque es de gran importancia. Muchas veces no valoramos el recurso hídrico como vital para nuestras vidas y solamente pues lo sentimos un día que no tenemos agua, ¿verdad? Por cualquier razón, y ese día sí nos sentimos pues como amarrados, ¿verdad? Porque nos hace falta para todo. Entonces, ojalá que haya quedado en cada uno de ustedes una semillita de ganas para poder mejorar nuestros hábitos, porque fueron muy sencillos los que vimos hoy, ¿verdad? Podíamos mejorar en otro montón más que tiene la misma base, ¿verdad? La misma aplicación. Y así pues vamos a vivir por mucho tiempo más con un país lleno de esta bendición como lo es el agua, ¿verdad? Entonces es nada más, como dicen, ponernos las pilas y agradecerles. Quedo a sus órdenes para cualquier consulta o cualquier cosa que necesiten. Con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por la invitación. Fue un placer compartir con ustedes. No, muchísimas gracias a usted, doña Sally, por compartir esta presentación con nosotros, un tema tan importante. De nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y ahora sí, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.